Pues muy buenas amigos y amigas de Spanish Libertarian, aquí Ignasi y seguimos haciendo entrevistas con personas pues muy conocidas, menos conocidas, pero todos son muy interesantes y todos tienen mucho valor que aportar, como mínimo para mí, y espero que para vosotros la audiencia también. Y en esta ocasión pues tenemos al amigo y aparte amigo personal, Eduardo Fernández Luiña. Edu, ¿cómo estás? Muy bien, Ignasi, muchas gracias por la oportunidad y por el espacio, ya sabes, es un gusto estar aquí en Spanish Libertarian. Ok, gracias por ti, por el tiempo que nos entregas. Y aparte a mí me gusta especialmente tu mensaje, porque yo te he visto muchas veces en Lanzarote, en tus charlas, que hablas sobre esta mezcla de liberalismo, conservadurismo, anarquismo, hablas de public choice, hablas de escuela austríaca, hablas de democracia, y la verdad que das un enfoque muy realista que a mí me gusta mucho y la verdad que me ha abierto los ojos en muchas maneras, o sea que la verdad que este también es uno de los motivos para entrevistarte a ti, que más gente pueda aprender de tu figura. Pero antes de ir entrando en temas variados, que estoy seguro que vamos a tocar, me gustaría preguntarte un poco, pues, ¿quién eres tú? Como mínimo profesionalmente, ¿cómo has ido avanzando en este mundo de las ideas de la libertad y un poco, no sé, a dónde te encuentras hoy en día? Cuando quieras. Bueno, pues yo era una persona, yo soy de origen asturiano, era una persona pues como muchos jóvenes en Asturias vinculado a la izquierda ideológicamente, pero bueno, no con afinidad, o sea, por un partido en especial o con afiliación ni nada de eso. Y bueno, me interesó siempre la política, soy politólogo, no soy economista, entonces me interesé mucho por la política. Fui a estudiar ciencias políticas y de la administración a la Universidad de Santiago de Compostela, porque en esos momentos, bueno, ni en esos ni en los actuales, se podía estudiar ciencia política en la Universidad de Oviedo y después de 2 años, de hecho en el tercer año de la licenciatura, conocí al que es mi maestro, que es Miguel Ancho Bastos Boubeta, y bueno, gracias a su clase de políticas públicas, empecé a leer pues una literatura que sinceramente no había leído en mi vida y que tampoco había descubierto por mis propias herramientas, ¿no? Entonces ahí pues fui transitando de la socialdemocracia al liberalismo. Pero parece, si quieres, podemos empezar a entrar ya con temas. Pasaste de la socialdemocracia al liberalismo, pero aprendiste de un anarquista como es Miguel Ancho Bastos. Entonces, entiendo que él te hizo ver la luz en esto de la libertad, pero igualmente no le compras su teoría completa de la anarquía, ¿no? Un poco, ¿por qué eso? ¿Qué significa ser liberal, o en este caso minarquista, digamos, en contraposición a lo que sería un anarquista puro como es él? Bueno, pues, efectivamente a mí Bastos influyó profundamente en mí. Bueno, cambió mi estructura, digamos, de ideas y de cómo comprender la vida y cómo comprender el mundo. Yo creo que eso es algo importante, ¿no? Al final el liberalismo no es solo una cuestión para opinar de política. Yo creo que el liberalismo, a todos los que nos sentimos liberales, nos da una actitud ante la vida. Y creo que eso es la gran valía del liberalismo, ¿no? No solo comprender o intentar comprender el entorno humano que nos rodea, sino también tener una actitud ante ese entorno, ¿no? Asumir pues responsabilidades, porque la libertad sin responsabilidad no tiene sentido. Pero bueno, sobre la pregunta que me dabas, que es la pregunta de por qué no soy anarquista, pues yo creo que quizás en el ámbito de crítica al Estado comparto la visión anarquista. Yo soy muy fan de un texto que recomiendo a todos, de Randall Holcomb, ¿no? Que es un pequeño artículo publicado en el Independent Review, que es Government Unnecessary but Inevitable. ¿Y por qué recomiendo siempre este pequeño texto es pequeñísimo, son 15 páginas? Porque en el fondo Randall Holcomb dice, lo queramos o no, existirá el gobierno. Y si existe el gobierno, si existe una élite que envía pues, órdenes al común de ciudadanos, la política es necesaria, ¿no? Y creo que gran parte del discurso anarcocapitalista es terriblemente antipolítico. Entonces creo que ahí hay una primera crítica desde mi punto de vista muy, muy, muy potente. Y luego, claro, la viabilidad del anarcocapitalismo, que es una segunda crítica, ¿no? Antipolítica. Y el problema de viabilidad pues representa para mí la esencia de la
al anarquismo. Ahora bien, y es algo que yo siempre le doy la razón al profesor Bastos, evidentemente a nivel teórico el anarcocapitalismo es de una validez muy importante e incluso es muy útil para aquellos interesados en políticas públicas, ¿no? O sea, una persona interesada en políticas públicas debería conocer el anarcocapitalismo porque es una herramienta intelectual potentísima. Háblame un poco, sigamos con esto de que has dicho de que la política es un mal necesario, ¿no? No sé si era exactamente así como lo has dicho, porque claro, tú eres liberal pero interesado en política y sí que es verdad que mucha gente que viene de este entorno liberal, quizás pues más economicista, ven como la política eso que bueno, que está la gente que quiere enredar, pero yo sé que tú tienes una visión diferente, entonces me gustaría un poco que me comentaras como liberal. ¿Qué es lo que podemos aprender de la política? Yo sé que tú eres experto en la escuela de la filosofía de Public Choice y eres un experto en democracia y bueno, obviamente eso es un tema amplísimo, pero digamos, ¿cuáles son los incentivos dentro de la política que pueden beneficiar a las ideas de la libertad individual que en este caso tú apoyas? Bueno, al final hay frases que son como muy relevantes, ¿no? La política no lo es todo, pero la política está en todo. La política es una forma de gestionar conflictos. Y obviamente hay varios mecanismos para gestionar la diversidad de intereses que existen entre los individuos. Somos seres humanos, cada uno tiene sus preferencias, cada uno tiene sus gustos, cada uno tiene sus intereses. La política más o menos es necesaria para coordinar dichos intereses de manera más o menos armónica y pacífica. Ahora, claro, la política, pues evidentemente como proceso social que es, proceso social además vinculado al poder, vinculado a una capacidad para manipular la conducta de determinados individuos, pues esa política, claro, tiene problemas y yo creo que los liberales deberían de conocer esos problemas, ¿no? Y ahí, pues bueno, como decías, a mí me interesan mucho los aportes que la Escuela de Public Choice, pues a lo largo de su vida, ha dado para entender el proceso social político. ¿Qué aportes principales pues, podemos señalar? Yo creo que podríamos indicar fácilmente tres, ¿no? El tema de la búsqueda de rentas, que es un tema importante, el tema de la captura de la administración pública por determinados grupos de presión, que es un tema importante, y el tema de los polizones, ¿no? o de los free riders, como les llaman en inglés, ¿no? Que los tres son conceptos que en cierto sentido emanan del public choice y los tres son esenciales para, desde mi punto de vista, entender el mundo que nos rodea y no solo para entenderlo, para jugar dentro de ese mundo, porque al final es cierto que los liberales creemos en la libertad, pero muchas veces los liberales pensamos que la libertad nos tiene que venir dada. Y eso es bastante difícil. O sea, si libertad y responsabilidad van de la mano, todos aquellos que creemos en la libertad individual tenemos que pelear por ella. Y porque al final la libertad hay que protegerla, hay que mimarla, hay mucho liberticida alrededor nuestro. Y un buen mecanismo pues, es competir políticamente. Yo creo que es el mecanismo, de hecho, más eficaz. Liberales con principios ideológicos y principios éticos y principios jurídicos bien asentados que compitan políticamente para defender esa libertad. Entonces, claro, es necesario saber de public choice. ¿Por qué? Porque es necesario saber a lo que te enfrentas. Y esos tres pues, rasgos que he dicho pues, hace unos segundos atrás, los buscadores de rentas, los polizones o los free riders y aquellos grupos de presión que quieren capturar la estructura del Estado, pues hay que tenerlos en cuenta porque muchas veces son los adversarios políticos con los que tenemos que enfrentarnos, ¿no? Hay varias literatura ahí. Sigamos un poco con este tema. Luego, si quieres, al final te preguntaré sobre lecturas y demás o lo pondremos en la descripción del vídeo. Recientemente has dado una charla que se llama «Está muriendo la democracia». Es este el título, ¿verdad? Sí. Sí. Sigamos un poco con eso, porque parece que algunos liberales parece que la democracia es el único camino para llegar a la libertad individual. Los más radicales creen que la democracia va en contra de la libertad y bueno,
parece que es como una palabra relativamente vacía, ¿no? Que según cómo cada uno le pone su significado según la tesis que quiera vender. ¿Nos podrías explicar rápidamente qué es la democracia o cuál es algún ejemplo en la historia reciente o no reciente de una democracia sana con instituciones de libertad? Ahora mismo no recuerdo exactamente el autor, ¿no? Pero un miembro de la Escuela de Frankfurt decía que los conceptos son campos de batalla. ¿Qué quiero decir con esto? Que al final, pues eso, las palabras se pueden disputar políticamente. ¿Y qué se disputa? El significado de dicha palabra. Y claro, hablar de democracia es complicado, porque democracia es un concepto polisémico, en función de la escuela, en función de con quién hablemos, cada uno entiende un poco por democracia lo que le da la gana. Pero claro, yo creo que podemos, en resumen, entender la democracia de dos grandes formas. Una primera forma es pues una forma asamblearia. Democracia es la opinión de la mayoría, o sea, y una segunda forma es la manera liberal, que es una manera más a la John Locke, ¿no? Todos los individuos tienen derecho a opinar y todos los individuos tienen derecho a votar y participar políticamente en su mundo social cotidiano, pero ese mundo que rodea al individuo no puede avasallar al individuo. ¿Y qué significa avasallar? Bueno, pues que hay unos derechos inherentes al propio ser humano, al propio individuo, que no pueden ser violados por una decisión democrática. Y esto cuando se explica, pues es de sentido común. O sea, el modelo asambleario mataría a una persona si la mayoría decide matarla. El modelo liberal no mataría a esa persona porque considera que el derecho a la vida es anterior a cualquier decisión democrática. Y eso es lo que yo creo caracteriza a la democracia moderna, no a la democracia clásica, y eso es lo que yo creo deberíamos pelear los liberales, un concepto de democracia liberal. Es cierto que los individuos tenemos derecho a participar y a votar, pero obviamente en esa participación y en esa votación existen limitantes. ¿Y qué limitantes, qué limitaciones existen? Bueno, pues todas aquellas que violen la estructura básica del individuo, asociación, expresión, conciencia, movimiento, trabajo, todas esas libertades que forman parte, digamos, de la naturaleza de los seres humanos, no deberían de estar sujetas a una decisión democrática. El sistema debería protegerlas. Y por eso hay autores que, bueno, yo siempre cito, tú lo sabes bien, como por ejemplo Giovanni Sartori, que dicen que la democracia liberal no se preocupa tanto de los derechos de la mayoría como de los derechos de la minoría. Al final, una democracia que se dice liberal debe de salvaguardar los derechos de la minoría, que en última instancia pues, son los derechos del individuo. O sea, la minoría no debe de ver limitada su libertad de expresión, etc. Claro, ese concepto hay que pelearlo, porque evidentemente otras corrientes de pensamiento no están a favor de ese concepto, están a favor de lo que yo entiendo como una tiranía democrática, una tiranía que no tiene en cuenta los derechos de los individuos y que sencillamente solo tiene en cuenta una decisión mayoritaria de un colectivo. Y eso es muy peligroso, ¿no? Eso es muy peligroso. Claro, en esencia hay otra crítica, ¿no? Y es que los liberales entendemos la democracia como un medio, no como un fin. O sea, la democracia es un mecanismo, como decía Ludwig von Mises, para resolver conflictos entre individuos de manera pacífica. Pero claro, el fin es la protección de las libertades de esos individuos. El fin es la protección de la libertad de esos individuos. El medio para gestionar los potenciales conflictos es un sistema democrático. Claro, mucha gente, sobre todo aquellos que no se definen como liberales, creen que la democracia es un fin en sí mismo. Y eso para mí es un gran error, ¿no? Porque evidentemente sacralizar la democracia está mal. O sea, la democracia tiene problemas genéticos que vemos todos los días. ¿Qué problemas crees que hay dentro de lo que sería el sistema de democracia liberal? Por ejemplo, me viene a la mente Estados Unidos, un país fundado, digamos, en las ideas, un experimento casi, ¿no? En las ideas de la libertad individual, y parece pues que hay un Estado de Derecho serio y unos checks and balance, ¿no? De contrapoder interior.
pero con el paso de los años, pues creo que si los padres fundadores vieran también muchas de las cosas que hay en el sistema americano y el lobismo y el poder que tiene el Congreso, vaya, no sé, se remueven en su tumba. ¿Cómo también Sí. combatir la democracia, o sea, cómo asegurar la democracia liberal ya no de los enemigos de la democracia, sino de los que puede que sea un propio virus, ¿no? Dentro. Sí, 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 sí. La democracia, claro que tiene enfermedades, yo diría, genéticas, ¿no? Siempre va a haber en democracia actores políticos organizados, minorías organizadas de individuos, que pretendan manipular la democracia en función de sus intereses. Pero yo creo que, claro, ahí has dado en el clavo en algo que a mí me interesa mucho, ¿no? Y es la poca fe que hay que tener en las... Esto no quiero que se me malinterprete, ¿eh? Porque alguno que esté consciente, digamos, se va a enfadar. Pero bueno, esto es una entrevista en confianza y entre amigos, entonces se puede decir lo que a uno le dé la gana. Las instituciones importan, pero tener fe ciega en las instituciones nos puede conducir al fracaso absoluto. ¿Qué quiero decir con esto? Una constitución puede estar muy bien hecha, puede distribuir muy bien el poder, puede dividirlo muy bien y favorecer la creación de un Estado de Derecho, ya. Pero si no hay individuos que día a día pelean en el campo de las ideas y que día a día luchan por obtener cuotas de poder relevantes para proteger esa arquitectura institucional, la arquitectura institucional va a cambiar o corre el riesgo de mutar, de modificar su forma tal y como la conocemos. Porque en esencia, y yo creo que esto es muy importante, la política es más un proceso que una estructura. Muchas veces, al hablar de política, hablamos de derecho constitucional. Y eso es un grave error, porque al final, desafortunadamente, que se lo digan a los amigos venezolanos o que se lo digan a los amigos bolivianos, las constituciones pueden cambiar rápidamente si alguien obtiene el poder y manipula, digamos, las teclas del Estado para cambiarla. Entonces, claro, al final, y esta es otra frase que repito hasta la saciedad, hay que vigilar constantemente, hay que denunciar la amenaza liberticida y hay que pelear políticamente para que los enemigos de la libertad no obtengan cuota de poder. Porque si los enemigos de la libertad obtienen una cuota de poder, el sistema va a cambiar, aunque el sistema esté originalmente diseñado para favorecer la libertad. ¿Qué ha sucedido en los Estados Unidos? Pues que yo creo que las ideologías liberticidas progresivamente, a lo largo del tiempo, han ido ganando terreno, y han ido ganando fuerza, y han ido ganando poder, y eso se refleja en el sistema político, que se vuelve cada día más estatista. Y eso es un problema que no solo hay en democracia. Yo creo que en cualquier sistema político existe ese problema, porque al final es una cuestión de la política. La política es un proceso competitivo entre actores y es dinámico, siempre está sujeto a riesgo. Por eso es tan importante Spanish Libertarian. Por eso es tan importante los think tanks, por eso es tan importante las universidades comprometidas con la defensa de la libertad, porque la batalla de las ideas hay que ganarla día a día. No es una cosa que, ala, ganamos, hacemos una constitución liberal y esto se mantiene ad eternum. No, no funciona así. Desafortunadamente no funciona así. Claro, esto es como la frase de Jefferson, ¿no? Del precio de la libertad es la eterna vigilancia. Efectivamente. Te quería hacer también otra pregunta así un poco, quizás simplista, pero para que me entiendas. Para alguien que no tenemos mucha idea sobre politología o capitalismo o economía de mercado, ¿crees que hay como alguna fórmula mágica, digamos, o algún cóctel, si tuviéramos que decirlo así, para que un país pueda tener paz y prosperidad? Porque a veces miramos a, no sé, a Nueva Zelanda, Canadá, países nórdicos de Europa, entre otros, y uno se da cuenta de que ahí las cosas funcionan. ¿Qué es lo que hacen ellos ahí a nivel de política, pero también en el mercado, para que la gente, no sé, haya mucha clase media, haya seguridad y cada uno pueda tener un proyecto de vida digno, que al final es lo que todos queremos, ¿no? Si me pides, pues solo una medida, o sea, si me pides, digamos, una respuesta para mandar un mensaje que yo creo que marque como una línea hacia la cual deberían ir los liberales políticamente, mi resumen es libertad económica y libertad comercial. Yo soy de los que cree que todo país que tiene la capacidad para comerciar con otros y todo país que disfruta de libertad económica
a medio y largo plazo generará prosperidad para todos los ciudadanos. Y el truco es, bueno, algo que grandes divulgadores han puesto sobre la mesa, ¿no? Hablaba Johan Norberg, que visitó pues, España hace un par de meses, y claro, Johan Norberg decía, ¿no? Hay un vídeo por ahí que Spanish Libertarian creo que ha subido también, que habla de que Suecia, antes de ser pues, un estado del bienestar, era un país con amplísima libertad económica. Porque claro, lo primero y principal es la libertad económica. Y una vez tengamos libertad económica y una vez, gracias a esa libertad económica y al libre comercio, la sociedad empieza a prosperar, pues podremos ocuparnos de otras cosas, ¿no? Muchas veces se nos presenta a los liberales como gente como desalmados, ¿no? Que no tenemos preocupaciones por el prójimo. Todo lo contrario, yo creo que el liberalismo es una corriente teórico-política y filosófica muy preocupada del ser humano en general, de aquel que tiene pocos recursos, de aquel que tiene muchos recursos. En grosso modo, todo liberal se preocupa de su vecino y no le desea el mal a su vecino. Y yo creo que para eso, para que la sociedad en su conjunto prospere, lo primero que se necesita es de libertad económica. Hay una gran correlación entre libertad económica y prosperidad en todos los sentidos. Los países con más libertad económica tienen menos trabajo infantil. Los países con más libertad económica protegen mejor el medio ambiente. Los países con más libertad económica tienen un Estado de derecho más potente. Los países con más libertad económica protegen mejor la estructura de derechos y libertades de los individuos. Libertad económica y libre comercio. Eso yo creo que es la apuesta central. Mencionabas el caso de Suecia, que hiciste que durante los 90 hicieron esas reformas para acumular capital, digamos, pero luego viene pues no sé, las ansias o ese espíritu que tenemos dentro de redistribución. ¿Qué opinión tienes tú, ya que estamos hablando de cosas políticamente incorrectas, desafortunadamente, sobre el estado del bienestar? Porque parece que si uno no está a favor o está directamente en contra del estado del bienestar, significa, ¿no?, que no tiene un apoyo o sensibilidad social, ¿no? Entonces, sí, me gustaría un poco a ver si pudieras decir algo que rompa ese mito y, digamos, como proponer una alternativa al estado del bienestar que no sea esta mal llamada ley de la selva. Yo, por ejemplo, yo soy muy crítico del estado del bienestar, pero no tanto por cuestiones económicas. Yo soy un crítico del estado del bienestar por una cuestión de naturaleza ética y moral. Yo creo que el estado del bienestar, al final, lo que altera es la estructura de creencias del individuo y lo que altera es también la actitud del individuo hacia su prójimo, lo cual es patético, ¿no? Porque ¿por qué el estado de bienestar corrompe un poquito al individuo? Uno, porque irresponsabiliza completamente a los seres humanos de su comportamiento, pero no solo de su comportamiento sobre su vida y de su comportamiento respecto a la vida de otros. Lo queramos o no, y esto yo creo que es políticamente incorrecto, pero es una verdad inmensa, el estado del bienestar nos hace menos solidarios. Porque asignamos la responsabilidad al Estado, que haya una persona o una familia que a nuestro lado viva, digamos, mal, no hace que nosotros nos tengamos que sensibilizar y donar voluntariamente parte de nuestra renta para ayudar a ese prójimo si lo creemos pues éticamente correcto. No, le asignamos la responsabilidad al Estado, es el Estado el que se tiene que encargar. Entonces eso al final, el estado del bienestar, más que fortalecer la comunidad, debilita la comunidad. Y yo creo que eso es algo importante, y esto es algo que aprendí de mi maestro, del profesor Bastos. Las comunidades importan. Y el individuo liberal vive y es parte de una comunidad. Y yo creo que a nivel ético tiene obligaciones con esa comunidad. Hay que ayudar a un vecino si lo está pasando mal y si te pide ayuda. Es una actitud correcta, es un comportamiento correcto. El estado del bienestar erosiona todos esos comportamientos. Y contraintuitivamente, yo creo, en vez de fortalecer la sociedad, la debilita. Porque la estatiza, ¿no? O sea, al final, progresivamente, la sociedad civil deja de ser sociedad civil y pasa a ser Estado. Y al final nos volvemos más débiles como comunidad
y más manipulables políticamente, ¿no? Porque obviamente un grupo de individuos dependiente del Estado es más manipulable que un grupo de individuos independiente del Estado, ¿no? Por eso la sociedad civil fuerte, yo creo, desde el siglo XIX siempre fue considerada un ingrediente liberal, un ingrediente de una sociedad liberal. Más sociedad y menos Estado, decían algunos, ¿no? Porque claro, pero el estado del bienestar es todo lo contrario, es estatizar funciones que tradicionalmente había asumido la sociedad civil a través de verdadera solidaridad, porque claro, yo creo que la solidaridad del estado del bienestar no es solidaridad, porque los fondos se extraen coactivamente, ¿no? Dicho esto, ¿estoy a favor de que haya determinadas políticas sociales y una red básica de seguridad, una safety net de la que hablaba Hayek? Pues yo creo que sí, sobre todo si te la puedes permitir. O sea, si te la puedes permitir, yo creo que sí se pueden desarrollar mecanismos para que los más desfavorecidos de la sociedad tengan acceso a una estructura de servicios mínima, pues para satisfacer sus necesidades en el ámbito de la sanidad o de la educación o de tal. Yo creo que Juan Ramón Rayo lo trató bastante bien en Una revolución liberal para España, ¿no? Hay un apartado de política social ahí también interesante. Para seguir hablando de otros temas, estamos tocando muchos temas y de manera bastante concisa, que me gusta. Uno de los temas que eres bastante experto es sobre populismo. Vamos hablando de democracia, de instituciones, de rule of law, de estado del bienestar, de estado de derecho, etcétera. Pero parece que todo esto se va por el garete cuando impera el populismo, del color que sea, el de izquierdas o de derechas. Si nos pudieras definir brevemente, porque sé que es un tema muy amplio, ¿qué es el populismo? ¿Cómo tú lo has visto viviendo en Latinoamérica? Y no sé, ¿cómo se puede prevenir, por una parte, para que no llegue? ¿O cómo se puede curar una vez ya ha llegado a tu país? El populismo, yo siempre digo que es un virus ab initio de la democracia, ¿no? ¿Por qué? Porque en democracia hay sufragio pasivo. No solo tenemos derecho a votar, sino también tenemos derecho a ser votados. Entonces es lógico que de vez en cuando pues, salga algún bestia de izquierdas o de derechas diciendo animaladas. El problema es que se crean las animaladas. O sea, quiero decir, siempre ha habido candidatos populistas. El problema es que los candidatos populistas tengan éxito. ¿Cuándo podemos detectar a un populista? Pues en un trabajo para el Juan de Mariana, yo intenté, pues con un ánimo, la verdad, muy divulgativo, a modo de guía ciudadana, diferenciar, ¿no?, entre retórica populista y régimen populista. ¿Por qué? Porque al final todos los políticos ofrecen más de lo que pueden dar. Por lo tanto, utilizan una retórica populista. O sea, en términos generales, ¿quién no se ha sentido engañado por un político? Yo creo que todos, aquellos que optamos por corrientes más o menos liberales, pero incluso los conservadores o incluso los de izquierdas, se han sentido estafados por los políticos, porque los políticos son políticos. El engaño forma parte de su comportamiento natural. Pero que los políticos utilicen una retórica populista ofreciendo más de lo que pueden cumplir, no significa que quieran concentrar todo el poder en sus manos. Y eso sí es una diferencia importante entre aquellos políticos que usan una retórica populista y aquellos políticos que quieren construir un régimen populista. Y claro, lo que nos debe preocupar es lo segundo, ¿no? Lo primero es natural. Lo segundo es un peligro, sobre todo si vivimos en una democracia con libertad de expresión, libertad de asociación, porque nos pueden quitar esas libertades. Entonces, sobre lo segundo, ¿cómo identificar a aquel que quiere construir un régimen populista? Yo creo que hay tres rasgos. Uno, suelen ser líderes carismáticos. Nos gusta o no, suelen ser atractivos, tienen capacidad para movilizar, pero no solo para movilizar, manipulan emociones. Yo sé que mucha gente a lo mejor en Chávez ve a un tipo cómico, ¿no? Pero Chávez, guste o no, conectaba con un amplio porcentaje de la ciudadanía. Guste o no, tenía carisma. Evo Morales tiene carisma. Marine Le Pen tiene carisma. O sea, te puede gustar o no, definitivamente son liberticidas, uno a la derecha, otro a la izquierda, pero son carismáticos. Un liderazgo carismático debe despertar las alertas, porque un liderazgo carismático generalmente tiende a fortalecer el poder ejecutivo y al fortalecerse el poder ejecutivo se tiende a erosionar la división de poderes y eso es un problema.
Luego, los que quieren construir un régimen populista suelen hablar del pueblo. De hecho, suelen fusionar su imagen como líder carismático con ese pueblo. Fusionan líder y pueblo. ¿Qué es el pueblo? Aquel colectivo abstracto que apoya al líder populista. O sea, esto es muy fácil, ¿no? Y además se habla de pueblo, pero también se puede hablar de gente, ¿no? La cosa es utilizar un abstracto colectivo que se fusiona con la imagen del líder. Y luego, el tercer ingrediente, un discurso polarizante. Un discurso que tienda a, digamos, aumentar la distancia ideológica entre los actores, lo cual es muy problemático porque lo que pretende es dividir la sociedad entre nosotros y ellos, ¿no? ¿Cómo se usa eso? Bueno, a través de una narrativa maniquea, una narrativa que diferencia buenos y malos y una narrativa que en el fondo técnicamente es muy simple, ¿no? Los populistas, es otro mecanismo interesante para descubrirlos, suelen dar soluciones fáciles a problemas difíciles. Entonces, claro, si mezclamos esas tres características, la verdad es que el cóctel potencialmente puede ser explosivo. El sistema se puede defender frente a ese cóctel. Por ejemplo, en cierto sentido, Donald Trump es eso, ¿no? Donald Trump tiene carisma, nos gusta o no, para unos es un payaso, pero para otros es una persona exitosa, con un discurso políticamente incorrecto, que representa al americano promedio del centro de Estados Unidos, no sé qué, no sé cuánto, y que maneja un discurso anti-establishment, ¿no? Estamos nosotros y está el establishment que nos parasita y tal. Pero el sistema político de Estados Unidos tiene herramientas para defenderse. Tiene jueces independientes, tiene un legislativo que le hace la vida imposible a Donald Trump, tiene una sociedad civil, medios de comunicación, tal, que le ataca. Si el sistema no tiene esas herramientas, pues tenemos un problema, ¿no? ¿Qué pasó en Venezuela? Que desafortunadamente el sistema no tenía esas herramientas. Y entonces el líder carismático progresivamente fue concentrando poder. Y vemos, pues eso, la conversión de Venezuela, que era una democracia pues disfuncional, pero aun siendo una democracia disfuncional, la situación era mucho mejor de la que es en la actualidad, que ya es una dictadura, ¿no? Entonces, yo creo que a los populistas se les puede identificar. En la pregunta que hacías, había una reflexión sobre cómo evitar, una vez llega el populista al poder, evitar el problema, ¿no? Si tienes un sistema institucional débil y el populista llega al poder, va a haber un problema. Y sencillamente no sé cómo evitarlo, porque, claro, para evitar la concentración de poder en un líder populista que quiere construir un régimen populista, la vacuna tiene que estar hecha antes, ¿no? O sea, si no tienes instituciones y no tienes una sociedad civil fuerte, antes, cuando llega al poder, lo vas a tener muy complicado, porque además es gente que ya no tiene escrúpulos, son verdaderamente liberticidas. Es lo que se vio con Chávez, ¿no? Yo siempre pongo el ejemplo de Chávez porque quizás es el ejemplo más descarado, ¿no? Cuando un año después de, pues obviamente, tomar el poder, cambia la Constitución. De hecho, toma posesión diciendo: juro sobre esta Constitución moribunda, ¿no? Lo cual, pues, es una declaración de intenciones. Claro, si el sistema tuviese una sociedad civil más fuerte y una arquitectura institucional, pues digamos, con una mejor división de poderes y tal, pues a lo mejor se le puede frenar. Pero si ya todo lo demás brilla por su ausencia, es complicado. Es que es complicado salir de esa espiral. Bueno, me encanta tu visión realista, pesimista también, si quieres decirlo, pero sobre todo realista porque parece que estás explicando las cosas tal cual son, nos guste o no, y bueno, al final esta es la mirada más sensata y honesta. Digo, para ir terminando, que se nos va un poco el tiempo, me gustaría volver un poco al inicio, que es a Eduardo, a esa figura tuya. Sé que volviste a España después de 10 años estando en Guatemala. Me gustaría preguntarte un poco para los dos tipos de personas que te siguen. Yo sé que en Guatemala principalmente eres influyente porque has sido profesor de muchos alumnos. No sé, un poco que me compares las dos culturas. ¿Qué es lo que echas de menos de ahí estando aquí y qué es lo que echabas de menos de España cuando vivías en Guatemala? Que supongo que esto tiene que dar mucha perspectiva, ¿no?
Bueno, pues mira, la verdad es que son giros que da la vida. Yo regresé a España por motivos personales. Estoy muy contento en España, pero si me tuvieses que, digamos, comparar, ¿no? Pues Guatemala y España tienen, yo creo que socialmente casi la misma cultura, ¿no? O sea, somos sociedades latinas, somos sociedades con un concepto de familia similar. El día a día en la interacción con personas pues es casi similar porque al final hablamos, bueno, el componente lingüístico acerca mucho, todo ese tipo de cosas es importante, pero yo creo que hay una diferencia brutal, ¿no? Y es pues que desafortunadamente, en Guatemala hay amenazas a la estructura de derechos y libertades individuales muy potentes. Hay una mayor amenaza a la propiedad, hay una mayor amenaza a la vida, porque evidentemente pues el número de homicidios, aunque ha caído en la última década, sigue estando muy alto, alrededor de los 30 homicidios por cada 100.000 habitantes, cuando España tiene menos de 2. Y bueno, obviamente la libertad en algunas partes del país brilla por su ausencia, ¿no? Contraintuitivamente, yo creo, por una baja presencia del Estado. La diferencia es clara. El día a día, pues, en Guatemala, desafortunadamente, pues necesita... La seguridad es un problema. En España hay cosas que damos por hecho y que no son un problema. En España, pues yo vivo en Madrid, puedes andar por la calle a las 2 de la mañana, tranquilamente pasear, regresar a casa, todo ese tipo de cosas. Eso tiene un valor y desafortunadamente yo creo que muchos españoles no valoran ese tipo de cosas, ¿no? Los guatemaltecos sí lo valoran porque evidentemente les falta eso y quieren tener eso, ¿no? Ahora, hay otro tipo de cosas que son mejores en Guatemala, ¿no? Yo creo que en Guatemala, pues, a nivel laboral, sobre todo para gente joven, yo me fui en el año 2008, pues hay muchas oportunidades. Y yo creo que puedes construir, digamos, una carrera profesional o empezar una carrera profesional con bastante facilidad, ¿no? Porque el mercado es ahí, yo creo que es más simple, ¿no? O sea, tiene virtudes y tiene defectos, pero definitivamente en España hay cuestiones que no valora la juventud y que son de gran relevancia. Orden público, seguridad, paz social. Son cuestiones que muchas veces son intangibles, la gente las da por hecho, cuando las disfruta no les da el valor que realmente tienen y es, desafortunadamente, cuando las pierdes que las empiezas a valorar. Y eso muchos españoles, liberales y no liberales, no lo valoran. Y es algo que sí se debería valorar. Claro, esto ratifica que la riqueza no está solo en lo económico, hay tantos y tantos aspectos que delimitan nuestra calidad de vida, ¿no? Pero definitivamente, ¿no? O sea, hay cosas que para mí son de gran importancia y que muchos españoles a día no valoran, ¿no? Salir a la calle, tomarte una cerveza por ahí, disfrutar de un parque, andar a la hora que te apetezca, en el lugar que te apetezca, con bastante tranquilidad, pues eso tiene valor. Yo lo valoro profundamente, ¿no? Bueno, Eduardo, para ir terminando, a ver si podremos darle un toque diferente, me gustaría saber un poco alguna reflexión tuya en torno al movimiento, digamos, liberal o de la... Sí, bueno, exacto, de la libertad individual. ¿Qué crees que estamos haciendo mal? ¿Qué crees que estamos haciendo bien? ¿Qué crees que estamos haciendo mal? Esa sería la parte 1 de la pregunta. Y la otra es cómo podemos utilizar herramientas como esta que estamos utilizando ahora mismo, que es Internet, YouTube, Hangouts, creación de contenido de redes. Estoy seguro que has pensado mucho al respecto. Danos así alguna opinión, algún canto para el futuro que podamos utilizar, bueno, yo en el tema español y latinoamericano, yo creo que el mensaje es optimista, ¿no? O sea, yo por ejemplo, la evolución que he visto en el mundo liberal en los últimos 15 años es muy importante. O sea, creo que éramos un movimiento muy minoritario y que progresivamente no ha dejado de crecer, ¿no? Claro, es un proceso de prueba y error. Creo que hemos entrado débilmente, todavía hay que entrar con más fuerza, pero entrado débilmente en las universidades y en centros de educación.
Creo que hemos aprovechado las herramientas que las nuevas tecnologías nos ofrecen, Internet y tal, y cada día se están aprovechando mejor. Yo creo que el mayor problema que tenemos los liberales sigue siendo todavía la participación política, ¿no? O sea, de carácter formal. Creo que participamos cada día mejor por mecanismos asociados al mundo, digamos, civil, de la sociedad civil. Creo que, pues eso, think tanks han crecido, actores en redes sociales han crecido, el asociacionismo en la universidad ha crecido. Students for Liberty, por ejemplo, para mí ha hecho un trabajo fantástico y está haciendo un trabajo fantástico. Pero en el ámbito, digamos, de toma de poder todavía queda mucho por hacer. O sea, no, por ejemplo, en España no hemos sido capaces de articular una opción política que verdaderamente representa a los liberales y que dicha opción política tenga una pequeña cuota de poder formal en las instituciones para que haya una conexión entre, digamos, establishment político y actores de la sociedad civil protegiendo la libertad. Tiene que haber esa conexión, porque si no, lo que sucede o lo que puede suceder, y yo creo que está sucediendo, es que el establishment político sencillamente ignore el 90 o 95% de las propuestas liberales, ¿no? Por eso yo creo que la política es importante y es una asignatura pendiente del liberalismo. ¿Qué pasa? Que el liberal genéticamente rechaza la política. ¿Por qué? Porque desconfía de la política, no le gusta. Y ese es el problema, ¿no? Hay que tener una relación con la política porque quizás no haya otra forma de proteger nuestra libertad. Es un reto y es lo complicado de todo esto, ¿no? Es un reto a futuro, pero hay que ser optimistas y creo que hay muchos datos para ser optimistas. Bueno, me gusta tu mensaje porque sí que muchas veces se habla de la batalla de las ideas y veas, hay que estar en internet, hay que estar en la tele, hay que estar en los libros, hay que estar en las escuelas, pero alguien sí tiene que ensuciar las manos, ¿no? Y estar en la política porque es la visión realista y me encanta que lo digas. Bueno, se me han quedado, aquí lo puedes ver, muchos temas a tocar de fundamentalismo islámico y occidente, autoritarismos competitivos, balcanización y estado del bienestar, que sé que son temas que has ido tocando, pero se nos va el tiempo, así que si quieres ahí, abiertamente te lo digo, a ver si podemos hacer otra entrevista y tocamos otros temas porque eres una mina de conocimiento, Eduardo. No, para nada, un opinador. Bueno, un opinador, pero con tu base la tienes. Yo creo que como mínimo yo me he dado cuenta y espero que los espectadores también. Bueno, Eduardo, lo dejaríamos aquí. Ha sido realmente denso, pero interesante y me dan ganas de parar este vídeo y volvérmelo a escuchar porque hemos tocado muchos temas y creo que han sido interesantes. Así que no te puedo decir más que gracias por tu tiempo y que vamos a poner en la descripción del vídeo a ver quien quiera saber más de ti que puede indagar. Vale, pues muchas gracias por la oportunidad, Ignasi. Es un verdadero gusto haber participado de esta serie de entrevistas. Bueno, nos vemos en otra ocasión y estoy seguro que será muy temprano. Perfecto. Hasta pronto, gracias. Chao, hasta pronto.